Ja, wir haben heute Champions League gespielt gegen eine tolle Mannschaft und ja, es ist Barcelona gegen Bayern München ist Tradition und sind zwei Mannschaften, die eine ähnliche Philosophie haben, wie sie Fußball spielen wollen. Und wir haben gut angefangen, haben das erste Tor gemacht, dann danach He marcado el primer gol, luego hemos perdido un poco el hilo. Und nach dem 1:1, aber darauf bin ich am meisten stolz, dass die Mannschaft zurückgekommen ist. Dass die Mannschaft zurückgekommen ist und hat dann wieder ein Spiel gefunden und dann in der ersten Halbzeit dann noch 2 Tore gemacht. Also von daher es war unser Ziel, dass wir das Spiel heute gewinnen, weil gerade in der neuen Champions League ja, in der Champions League Competition ist es so, dass keiner weiß, wie es am Ende aussieht und deswegen war es heute wichtig, dass du zu Hause gewinnst und die Mannschaft hat era muy importante ganar el partido de hoy. Los goles que se han die haben wir sehr, sehr gut ausgespielt und mit sehr viel Dynamik, mit sehr viel se han jugado muy bien, con mucha dinámica, abgeschlossen und von daher bin ich sehr, sehr stolz. Und ich glaube auch, man hat die Fans gesehen, wie sie die Mannschaft auch am Ende dann gefeiert hat. Se ha visto la alegría del equipo y cómo lo han celebrado. Hola, Hansi, aquí Marta Ramón. Hallo, Hansi, Marta Ramón. Tú dirás, eins. Enhorabuena por la victoria. El mensaje que mandáis hoy a Europa heißt nämlich, dass Barca wieder da ist und ein Kandidat als Sieger für die Champions League. Ist das so? Okay, Handy aus. Si podemos apagar los móviles, por favor. Good. No, warte, sorry. Es ist noch zu früh. Die Saison hat gerade begonnen und wir sind mittendrin. Es ist ein sehr, sehr langer Weg in der Liga, Estamos en medio de un camino muy largo, tanto en la Liga Deswegen ist es einfach eine en Sache, la Champions, en otras wir haben uns competiciones. vorgenommen, immer von Nos Spiel zu hemos Spiel zu propuesto denken ir und partido uns a auf partido, den nächsten Gegner partido a vorzubereiten. Das partido machen wir jetzt auch wieder. y prepararnos Aber wir así. nehmen natürlich das Ergebnis gerne mit und sind stolz auf das, was die Mannschaft Estamos auch gemacht hat. evidentemente muy orgullosos del resultado de hoy y de cómo ha jugado el equipo, pero el sábado continúa y va a ser otro partido difícil con un equipo que tiene un nombre que se conoce en todo el mundo dass man y mit solcher Teamleistung enorm viel erreichen kann. Und esperamos volver die Art und Weise, wie wir Fußball a gespielt llegar haben, con un mutig. gran rendimiento. Hoy hemos jugado con valentía, con un gran rendimiento einfach sehr y froh. debo decir que estoy muy contento. Glaube ich, die Mannschaft Creo que el hat den equipo Willen, immer dazu zu lernen und das tiene la einfach zu voluntad tun. de aprender Und cada aus vez den Dingen, más die wir vielleicht nicht ganz so gut gemacht haben, daraus zu lernen, aber am y Ende de aprender de lo que no se hace tan bien. Pero en resumen, hay que decir que tenemos que estar muy resultados con este resultado. El equipo se lo ha merecido y se ha merecido la celebración de después del partido. Hola, Hansi. Felicidades por la victoria. Herzlichen Glückwunsch. Felicidades por la victoria. Kanal Sport 3. Antes de venir aquí a la sala de prensa he ido a ver cómo salían los aficionados del estadio de Montjuic, estaban eufóricos, decían que hacía mucho tiempo que no vivían una noche como la de hoy y había una idea que se repetía mucho y decían el mejor fichaje de la temporada es Hansi Flick. ¿Tú qué les puedes decir? Pues yo estoy súper feliz de estar aquí. Creo que no hay que pensar en el pasado, sino que hay que vivir el presente. Creo que lo que está ocurriendo con el equipo es un equipo muy joven, con una enorme calidad, con excelentes futbolistas y hoy hemos visto que el equipo está preparado y que es capaz de jugar con esta intensidad durante 90 minutos. Además hemos recuperado algunos jugadores como De Jong, como Olmo, Gavi, que algunos no están todavía del todo al 100% y tenemos que procurar hacer las cosas bien. Fermín ha empezado hoy, también lo ha hecho muy bien. Vamos paso a paso para intentar tener todos los jugadores disponibles y espero que aquellos que todavía no lo están se puedan incorporar pronto para poder tener todos y una excelente selección entre la que escoger. Mister, ¿qué tal? Buenas noches. Adrián López en directo para el larguero de la
de Ser Cataluña. No sé cómo puede explicar usted lo de Rafinha. Ayer hablábamos con él en la previa del partido y explicaba su evolución, su cambio con respecto a la temporada pasada por una cuestión mental, una cuestión táctica y por la confianza que le da, en este caso usted, el entrenador. Pero, ¿qué explicación le encuentra Hansi Flick? Was ist Rafinha oder? Rafinha, sí. Okay. Nein, ich muss sagen, Debo decir que Rafinha es para mí un muy buen ejemplo de cómo funciona el equipo. Rafinha es uno que siempre lo da todo en los entrenamientos y también durante los partidos juega con mucha intensidad. Es muy importante para nosotros porque también hace presión y hoy lo hemos visto. También marca goles, está preparado, tiene una buena dinámica con el balón y hoy ha hecho un excelente partido. Es un jugador, defensivo, ofensivo, con intensidad, con dinamismo, con técnica. Tenemos un equipo excelente y estas características que él tiene son muy buenas y nos vienen muy bien y nos ayudan. Pero también debo decir y debo destacar de nuevo que todo el equipo tiene una gran calidad y que cada uno de los jugadores la tiene. Lo hemos podido ver en la segunda parte. Claramente la posesión del balón que tienen, da igual que sea Lamine, que sea Casa o Pau, todos lo han hecho muy bien. Pero así debo decir que con esta edad que tienen es un rendimiento excelente. Mister Ola, John Valleri, Cadena COPE, felicidades por la victoria. El equipo ha tenido que correr mucho hoy para ganar este partido. ¿Va a poder recuperarse bien para el partido del sábado? El aspecto mental, la confianza que le va a dar haber ganado un partido como el de hoy, ¿va a ser más importante que los kilómetros que han tenido que correr hoy? Siempre es bueno cuando has ganado 2 partidos y vamos allí a Madrid con esos 2 victorias, eso evidentemente da confianza, pero aún así tenemos un día menos, pero seguro que el equipo se podrá recuperar bien. Es un clásico y creo que estaremos bien preparados para jugarlo. Hola, señor Felipe, Víctor Lozano, director para el Estadio Noche de Acero. Hay una sensación bastante general entre el Barcelona y... Generalisiert denken die Fans, dass sie bei diesen 2-8 die Freude weggenommen haben und heute wieder die Freude gegeben haben gegen Bayern. Entendiendo que obviamente usted ejerció como profesional, ¿siente que hoy, ante la que ya es su afición en el día de hoy, les ha compensado un poquito aquel daño que obviamente como profesional tuvo que hacerle? Insisto, el pasado me interesa poco. Con el Barça he abierto un nuevo capítulo en mi vida. Soy muy feliz aquí. Me gustan las personas, me gusta el club, me gustan mis jugadores. Es un equipo fantástico. Y la pasión que se percibe, la calidez de todos los aficionados y el apoyo que dan a su club es muy especial. Se siente cuando vas por la calle, cuando la gente se acerca a ti. Es algo precioso, a mí me gusta mucho, lo disfruto mucho
pero también sé que eso representa una enorme responsabilidad porque tenemos que darlo todo para poder andar este camino. Buenas noches, Mister. Felicidades por la victoria, Josep Capel de Radio Nacional de España. Me gustaría que me hablara del carácter del equipo. Hoy los primeros 19-20 minutos, después de empezar marcando, el equipo ha sufrido por cómo jugaba el Bayern y les ha empatado. Y ahí es donde el equipo se ha vuelto a levantar. ¿Le sorprende que un equipo que, pese a tener jugadores veteranos, sea tan joven, haya mostrado un carácter como el que ha mostrado hoy? Gracias. Bueno, a lo mejor el primer gol ha llegado demasiado pronto. Hay que decir que hemos jugado contra un equipo que tiene excelentes jugadores y que saben cómo jugar a fútbol. A mí me gusta mirármelos. Vincent hace un excelente trabajo y a veces se nota que tienen esta confianza y la alegría por jugar a fútbol. En lo que se refiere a mi equipo, es la calidad que tienen también los jóvenes. Lo que tengo que decir de ellos es que se lo pasan bien jugando a fútbol y eso se nota. Y eso es lo que da alegrías a los espectadores y a los aficionados. Lo dan todo por el club. Todos están orgullosos de llevar esta camiseta y es muy especial, siempre lo repito. He dicho muy a menudo lo que siento por la Masía y se queda corto, porque la forma en la que se forma a los jugadores, la unión que hay entre ellos es sensacional y da una gran alegría verlo. Yo siempre digo que no pierden esas sensaciones porque es algo muy especial. Felicidades por la victoria, Raúl Fuentes. Herzlichen Glückwunsch für den Sieg, Pedri, und wie heute gespielt hat. A ti, ¿qué versión de Pedri te gusta más? ¿Cuando tiene la pelota o cuando no la tiene? Porque cuando no la tiene también hace un trabajo invisible de recuperación que le da mucho al equipo. Pedri está allí para todo, es lo que he dicho antes también. Tiene una gran calidad, le gusta jugar, se divierte, quiere ganar partidos. Y lo hace fácil. Es bonito ver cómo juega. Se ha hablado mucho de Rafinha, pero que le he convencido de que podría dar su mejor versión y qué papel tiene con los jugadores más jóvenes. Lo más decisivo es la calidad del jugador, o una de las cosas más decisivas. Rafinha tiene una calidad excelente, lo ha demostrado siempre. Y cuando analizamos todos los jugadores y lo que esperamos de ellos, ya en el viaje a América, o la gira por América, lo vimos siempre. Es una alegría ver cómo en cada entrenamiento se puede sentir de él esto y cómo arrastra a todos los demás jugadores. No, pero no solo él, Robert Lewandowski también hace muy bien su trabajo. Hoy he hablado demasiado por jugadores individuales, me gusta más hablar sobre el equipo. Y estamos hablando de defensas o de Koundé, por ejemplo, que ha hecho muy bien su trabajo.
y también los defensas interiores hacen un excelente trabajo. Íñigo ha jugado y ha entendido la forma como nosotros queremos jugar a fútbol, y Paulo mismo con 17 años lo tiene muy claro por la edad que tiene, con y sin el balón. Sabe también cómo jugar contra jugadores experimentados. Una de las cosas que nos ha hecho disfrutar mucho del partido es la presión alta y los espacios que se han ido creando. Se necesita coraje y lo tienen que hacer los jugadores más jóvenes. Eso es algo que me ha sorprendido mucho, esta valentía de los jugadores, era algo que no me esperaba. Bueno, es la idea que tenemos del fútbol: presionar arriba, los espacios, estrecharlos. Hoy en algún momento no hemos tenido el control del balón. Hay cosas que todavía tenemos que adaptar y ajustar y mejorar. Es lo que vamos a intentar lograrlo lo antes posible, el corregirlo lo antes posible. Yo siempre digo que en todos los partidos hay cosas que se pueden mejorar y nosotros lo vamos a hacer. Digo, yo del diario del País. Varios jugadores, Lamine, Rafinha, han hablado de la confianza, de la diferencia de la confianza esta temporada. ¿Me podría explicar, si es que puede, qué les dice o qué para que los jugadores tengan esta confianza de la que manifiestan públicamente? Es difícil. ¿Qué les digo a los jugadores? Pues les digo lo que espero de ellos. Les digo de lo que pueden mejorar, cuáles son sus potenciales, qué es lo que hacen bien. Intento que comprendan y formen parte de esta idea de cómo queremos jugar a fútbol, para que cada jugador conozca qué tiene que dar en su posición. Creo que eso evidentemente aporta confianza, y la forma en cómo interpretamos el fútbol es muy importante, pero también lo es el cómo entrenan. Es en ese momento cuando ellos pueden ganarse mi confianza, porque lo hacen muy bien, y yo intento reflejar esto y devolverlo. Yo siempre soy muy sincero con ellos. Soy sincero con ellos porque es importante que sepan lo que ocurre. A lo mejor son cosas que no quieren escuchar, pero yo soy sincero y les quiero marcar el camino, decir dónde tienen que trabajar. Por ahora está funcionando muy bien y vamos a seguir haciéndolo así. Enhorabuena por la victoria. Después entre 8-2 del pasable, del que fue usted responsable, ahora tenemos esta victoria. A ver. Son otros tiempos, son otro partido, es otro capítulo. Ya lo he dicho muchas veces, para mí esto es un nuevo capítulo. Yo estoy muy feliz por el equipo, por los aficionados, por el Barça, porque invierte mucho por el club. Y a veces debo decir que percibo un poco que se piensa demasiado en el pasado, en lo que no funcionó,
Y el pasado no se puede cambiar, hay que mirar adelante, hay que ser positivos y mirar adelante e intentar hacer las cosas bien. Ahora lo estamos haciendo bien y espero continuar haciéndolo así. Lo más importante es trabajar en aquello que se quiere conseguir, en lo que queremos ver, y eso es lo que hacemos. Tengo un equipo excelente, muchos expertos que confían en ello, confían en este camino, en que lo hemos empezado bien y que lo llevaremos a buen término.